Escuchamos sonidos y entendemos lenguajes. On va bien au cinéma mercredi prochain? Reconocemos peligros y disfrutamos de la música. Es un sentido esencial que nos permite, por un lado, comunicarnos y por el otro, orientarnos en el espacio. En la vida diaria y en nuestro tiempo libre, a menudo forzamos nuestra audición. Y ante una sobrecarga constante, el sentido del oído se pierde. Lo peor es que tuve un mareo repentino en una actuación como DJ. De hecho, me caí en la cabina y nadie a mi alrededor entendía que se trataba de mi oído. Con la música podemos calmarnos, sanarnos e incluso estimularnos. El oído es la puerta de entrada al mundo, pero el silencio y las pausas son importantes. Me gusta caminar, ir en bicicleta o ir al sauna para relajarme. Intento en mi tiempo libre hacer cosas tranquilas. Ninguno de nuestros sentidos tiene tantos matices como el oído. ¿Por qué somos tan descuidados con él? Starnberg, en Alta Baviera. Aquí, Bernhard Junge Hülsing trata principalmente a niños. El otorrino-laringólogo se especializa en trastornos del desarrollo de la audición y el habla. Buenos días. Hoy haremos una prueba para confirmar. Después de su nacimiento, la madre de la pequeña Josephine estaba preocupada por si su hija oía bien. Sonia Planck introduce una pequeña sonda en el canal auditivo de la bebé. El dispositivo envía ondas sonoras al oído interno. Las células sensoriales reaccionan allí de forma similar a un eco con vibraciones. Entonces, la sonda mide la intensidad de las señales reflejadas. Si no hay pulso o los valores son muy débiles, podría haber daño auditivo. El diagnóstico temprano es importante para intervenir a tiempo y garantizar que el lenguaje y la inteligencia se desarrollen con normalidad. Con nuestro sentido auditivo percibimos el mundo, incluso en el útero. Aproximadamente a partir de la semana 20 de embarazo, el embrión registra señales acústicas y voces. El oído funciona como un embudo. Las ondas sonoras viajan a través del canal auditivo y hacen que el tímpano vibre. Los huesecillos auditivos, martillo, yunque y estribo, conducen el sonido al oído interno. Allí se encuentra con la cóclea. Esta contiene líquido y 15.000 células ciliadas. Los finos cilios se doblan debido a las vibraciones y provocan impulsos eléctricos. Estos impulsos llegan entonces al cerebro a través del nervio auditivo. Me gusta comparar las filas de células ciliadas, que son 3 externas y una interna, con un campo de cereal. Ante una brisa se doblan y se vuelven a enderezar, pero si graniza se quedan caídos y solo unos pocos se levantan, como en el caso de un fuerte estallido o un concierto muy ruidoso. Una vez destruidas, las finas células ciliadas ya no pueden regenerarse. Ahora analicemos brevemente las curvas. En Alemania, aproximadamente 1 de cada 1.000 niños nace con una pérdida auditiva grave, normalmente por causas genéticas. El porcentaje de respuesta es perfecto. 100% de eco en el derecho, 96% en el izquierdo. Así que la pequeña Josephine oye perfectamente. Análisis como este ya son habituales en Alemania. El examen auditivo en recién nacidos es muy importante porque la audición desempeña un papel crucial en todo el desarrollo del lenguaje y la inteligencia. Y solíamos diagnosticarlo demasiado tarde, primero a los 4 años, luego a los 2 y medio y ahora a los 6 meses.
Además de los defectos genéticos, las causas más comunes de discapacidad auditiva son enfermedades de la madre durante el embarazo o infecciones del niño como el sarampión, las paperas y la escarlatina. Pero el mayor enemigo de nuestros oídos es el ruido, especialmente en la vida cotidiana. Este grupo de una guardería de la localidad de Gronau está compuesto por 23 niños. Los niños de 2 a 6 años tienen mucha energía. El ruido es estresante para los niños, pero especialmente para el personal. El ruido es un compañero constante en la vida laboral. El ruido durante 8 horas de trabajo al día es estresante. Los niños son ruidosos por naturaleza y por la tarde estás exhausta. Solo quieres silencio y desconectar. El volumen constante en la guardería y los picos breves y elevados provocados por los gritos de los niños son peligrosos. Demasiado ruido puede dañar permanentemente la audición. Las educadoras no pueden usar protección auditiva como en una obra de construcción. Deben estar siempre atentas a las necesidades de los niños. ¿Qué tan alto es demasiado alto? La unidad de medida del nivel de presión sonora es el decibel. Sonidos como la respiración y la nieve al caer son extremadamente silenciosos. Están en los 10 decibeles. La curva de volumen es cada vez más pronunciada. 60 decibeles se perciben como el doble de ruido que 50. El ruido continuo por encima de 80 decibeles puede dañar la audición. El umbral del dolor es de 120 decibeles, 1 billón de veces más fuerte que los ruidos apenas perceptibles. El nivel acústico en una guardería en ciertas horas alcanza los 85 decibeles, con picos que superan ese valor. El estrés y el nerviosismo aumentan en niños y adultos cuando están constantemente expuestos a ruidos de fondo estresantes. La guardería tiene sus soluciones. Los niños del grupo azul, vengan acá. Cuando es necesario, el equipo reduce el tamaño de los grupos y distribuye a los niños en varias salas. Los niños van al gimnasio, al pelotero, a la sala de siestas. También tenemos personal externo que se encarga de parte del grupo para que este no sea tan grande y así pueda haber más calma. También hay horas de tranquilidad en las que todos pueden relajarse. La paz llega cuando comen, al leerles y cuando pintan. Porque el ruido puede aumentar la presión arterial y el ritmo cardíaco y por tanto provocar enfermedades a largo plazo. Tocadiscos, mezcladores de sonido, música a todo volumen. Ese fue su mundo durante mucho tiempo. Thomas Hyunda era DJ profesional. Volúmenes fuertes y estrés constante eran parte del trabajo. Este hombre de 49 años se encargó durante mucho tiempo de crear un buen ambiente desde su mesa de DJ, en bodas, aniversarios y grandes fiestas de cumpleaños. Y entonces, de repente, todo se vino abajo. Empecé a marearme en medio de una actuación y fue tan fuerte que me caí y no podía orientarme. De alguna manera logré llamar a emergencias porque nadie a mi alrededor entendía que se trataba de mi oído. Esta crisis ya se anunciaba desde hace algún tiempo. Al principio, Thomas Hyunda no tomó en serio las señales de alarma. De pronto tenía un zumbido en ambos oídos. Sospechó enseguida que podía ser tinnitus. Alrededor de 2,7 millones de alemanes padecen una variante del tinnitus. Al principio, cuando me di cuenta de que este zumbido seguía, pensé, no podré vivir con esto. Era molesto, ruidoso y enervante. El tinnitus puede ser un sonido fantasma en el que una célula ciliada se dobla y continúa emitiendo un sonido fantasma que el cerebro procesa. Lo peor del tinnitus es que es subjetivo. No podemos medirlo exactamente. Solo podemos confiar en lo que nos dice el paciente. Entonces vino el siguiente golpe para Thomas Hyunda. De repente, siente todos los sonidos amortiguados.
Me desperté una mañana con la sensación de tener algodón en el oído. Escuchaba muy poco de un lado. Aún no se comprenden del todo las causas precisas de esta pérdida auditiva repentina. La pérdida de audición neurosensorial repentina por lo general ocurre en un lado. Se trata siempre de un trastorno circulatorio, es decir, el oído no recibe suficiente oxígeno parcial o totalmente. Entonces llegó el golpe definitivo. Durante una actuación, Thomas Hyunda sufre fuertes mareos, se cae y una ambulancia lo lleva al hospital. Le lleva meses recuperarse. Entonces le queda claro que tiene que reorganizar su vida completamente. ¿Cómo podía seguir? Yo había recibido señas para actuaciones, tenía compromisos y no sabía cómo organizarlo, ni cómo seguir con mi carrera. Antes, las fiestas y la música eran su vida. Actualmente, solo unas pocas veces va a discotecas. Los graves retumbantes y los sonidos fuertes son demasiado para su oído. Queremos saber cuán alto es el sonido justo al lado de los parlantes. Mide el volumen utilizando una aplicación gratuita en su teléfono. 100 decibeles e incluso más. A partir de los 85 decibeles el ruido constante ya es peligroso. Solo 25 minutos de exposición a este sonido pueden causar daños permanentes. Para Thomas Hyunda, el nivel de ruido es demasiado. Desde su crisis siempre lleva consigo una otoplástica o protección auditiva. Así es como él escucha. Esta protección auditiva se fabrica individualmente a partir de una impresión del oído interno y puede costar varios cientos de euros. Se conservan todos los sonidos, pero más bajos. Está tan fuerte que mi cuerpo lo nota. Tengo mucho miedo por mis oídos, ya que son mi punto débil, y por eso me siento súper incómodo. El de Thomas Hyunda no es un caso aislado. En todo el mundo, más de 1.000 millones de jóvenes corren el riesgo de sufrir pérdida auditiva, como muestra un nuevo estudio de Estados Unidos. Una cocina industrial cerca de Stuttgart. El equipo de cocina tiene mucho trabajo en este momento. Pronto tienen que acabar más de 1.400 platos. El chef Ingo Weiss forma parte del equipo. Hoy prepara sopa, croquetas de papa y albóndigas. Trabajar en una cocina industrial es estresante y ruidoso. Los aparatos hacen mucho ruido. Todos hablan constantemente. El traqueteo también es constante. Cuando rellenas algo o así, sencillamente hay ruido, pero en cualquier cocina es lo normal. La seguridad laboral está regulada estrictamente. El promedio de ruido durante una semana no debe superar los 80 decibeles. De lo contrario, el empleador debe proporcionar protección auditiva y reducir el ruido, por ejemplo, mediante absorbentes acústicos. El ruido ambiente a largo plazo empeora la audición. Esto es cierto en general, pero no para todos. Hay trabajadores en las acerías que no sufren pérdida auditiva inducida por el ruido, y otros sí, aunque todos trabajan en el mismo lugar. Un bosque en el oeste de Alemania. Los hermanos Joss y Keke Hilberkus tienen una empresa de jardinería y paisajismo. Cuando trabajan, esto es lo que se oye. Tamices, sopladores de hojas, cortadoras de césped. Las herramientas hacen mucho ruido. Esta es una de las herramientas de trabajo. Una motosierra alcanza los 110 decibeles. Estos jardineros protegen sus oídos. Hay tapones para los oídos sencillos, pero también modelos protectores con radiotransmisor incluido para que puedan comunicarse. Todos los modelos reducen el ruido. Lo peligroso es que no todas las consecuencias se notan de inmediato.
Ha habido días en los que tuve que trabajar sin protección auditiva porque me la olvidé. Y cuando trabajas con árboles, como en este caso, y estás expuesto directamente al ruido, tienes la sensación de que escuchas peor todo el día, o incluso durante algunos días. La pérdida de audición inducida por el ruido se desarrolla con el paso de los años y por lo general pasa desapercibida durante mucho tiempo. A diferencia de otros órganos, el sentido del oído no se regenera. Vivimos en un mundo de ruidos, de modo que nuestro oído todo el tiempo tiene que procesar algo, y nuestro cerebro también. No es nada saludable. Keke y Josh Hilberkus producen leña a 100 decibeles. Al ser profesionales, protegen sus oídos. En realidad, todos los que trabajan con máquinas en su propio jardín o casa deberían tomar esto como ejemplo. Pero para muchos, la protección auditiva en su entorno privado es una molestia. Universidad Radboud de Nijmegen en los Países Bajos. Un centro de investigación con 22.000 estudiantes. James McQueen dirige aquí el Centro de Cognición. Este investigador quiere descubrir cómo procesa exactamente nuestro cerebro las ondas sonoras y forma impresiones a partir de ellas. Junto con su equipo, analiza el modelo digital de un cerebro. Los investigadores han localizado las áreas del cerebro que desempeñan un papel importante en la audición y la comprensión. Queda claro que en el proceso de comprensión están involucradas varias áreas. En microsegundos, el cerebro toma muchas decisiones. Cuando escuchas un sonido, primero tienes que decidir si están hablando o si se trata de un ruido ambiental como el ladrido de un perro. Una vez que el cerebro ha tomado la decisión de que están hablando, comienza a extraer los sonidos, las vocales y consonantes que componen la palabra. James McQueen y su equipo han descifrado las reglas de la comprensión del lenguaje. Nuestro cerebro compara los nuevos impulsos con las impresiones auditivas recogidas hasta ese momento. Comprendemos especialmente bien todo lo que nos parece familiar. En el cerebro se almacena una especie de memoria, un diccionario. Nuestro diccionario mental es esencialmente un depósito de conocimientos en el que se almacenan todas las palabras que hemos escuchado anteriormente en nuestra vida. Cuando escuchamos una palabra, la comparamos con ese conocimiento almacenado para comprender lo que alguien quiere decir. Cuando me dices perro, tengo que reconocer este patrón de sonido. También tengo que reconocer qué es un perro, y lo hago buscando la información en mi diccionario mental. Nuestro sentido del oído hace cosas asombrosas. Por ejemplo, puede bloquear las ondas sonoras molestas del ruido de fondo. Como en una fiesta, cuando filtramos a un solo hablante entre muchos fragmentos de conversación. James McQueen prepara un nuevo experimento. Con la ayuda de Julio, un sujeto de prueba, quiere descubrir si el sentido del oído puede distinguir entre diferentes formas de hablar. ¿Cuánto interfiere un acento o una entonación incorrecta? El sujeto de prueba escucha varias veces la misma palabra, pero cada vez pronunciada o acentuada de manera diferente. ¿Podrá clasificar los sonidos correctamente? Het woord is aanvaard. Goed. Het woord is aanvaard. Het woord is voorkomen. Voorkomen. Evaluación conjunta de los resultados del experimento. Este confirma la tesis de James McQueen. El centro auditivo del sujeto de prueba se ha adaptado a las diferentes formas de hablar. Cuando conoces a un nuevo interlocutor,
Entre otras cosas, debes aprender cómo habla. Tienes que adaptarte a su forma de hablar. Esto es similar a un proceso de ajuste. Uno almacena este conocimiento y lo utiliza cuando se encuentra con esa persona en otra ocasión. Nuestro centro auditivo funciona como un músculo que necesita ser entrenado. A través de nuevas impresiones auditivas se produce un ajuste constante en el cerebro. Pero eso significa que si el oído deja de ser activado con nuevos impulsos, el músculo se debilita. Esto podría ser incluso origen de una demencia. El cerebro se deteriora más rápido cuando no se oye bien y cuando no se está en contacto con otros, es decir, cuando no se sociabiliza. Estamos en el oeste de Alemania. Ruth Sievert se dirige junto con su hija a pasar una tarde con amigos. Esta mujer de 95 años tiene problemas auditivos desde hace tiempo. Ya desde que tenía unos 55 años no podía oír sonidos agudos como el canto de los pájaros o las voces de los niños. Después perdió también los tonos bajos. Nunca quisiera perder mis audífonos. En el momento en que ya no tuviese los audífonos, no podría comunicarme con el resto. Se estima que el 60% de las personas mayores de 70 años sufre pérdida de audición relacionada con la edad. Es un proceso gradual. La mayoría ignora los primeros signos. Recién utilizan audífonos cuando ya no tienen otra opción. Esto suele ser demasiado tarde. Una cálida bienvenida. Están presentes viejos amigos del barrio. Ruth Sievert ha ajustado sus audífonos a recepción completa. Pero el dispositivo pronto alcanza sus límites. Tiene un modelo estándar anticuado que no le permite captar una amplia gama de señales. Cuando estoy con mucha gente y todos hablan al mismo tiempo, a veces me resulta incómodo. Y entonces siempre me retraigo. No siempre se puede saber cuánto entienden las personas al verlas. Quienes oyen bien a menudo prestan poca atención a las limitaciones de quienes tienen problemas de audición. En la mesa, a Ruth Sievert le resulta cada vez más difícil seguir las conversaciones. A veces también me da un poco de vergüenza pedir que me repitan algo varias veces. No es agradable, y entonces no lo hago. La pérdida auditiva no tratada y los audífonos mal ajustados pueden tener consecuencias graves. Las personas con pérdida auditiva se vuelven retraídas. Se quedan aislados y tienen más probabilidades de deprimirse. Por eso son importantes los tratamientos a tiempo. Ruth Sievert tiene que concentrarse cada vez más para poder participar en las conversaciones. Bueno, normalmente se queda muy callada cuando se da cuenta de que ya no puede seguir las conversaciones y mira hacia adelante, un poco irritada, más bien introspectiva. Pero un mejor audífono podría ayudarla. Este debe revisarse y reajustarse 2 o 3 veces al año. De lo contrario, el contacto con otras personas resulta frustrante. Me parece importante sacarla de su entorno y reintegrarla a otro grupo para que escuche cosas nuevas, para que tenga otros contactos, para que tenga sencillamente la sensación de que participa. Los audífonos pueden devolver sonidos que se creían perdidos y así también algo de calidad de vida. De regreso en Hamburgo, el nuevo lugar de trabajo de Thomas Sunda. Después de su pérdida auditiva siendo DJ, ahora asesora a otros que tampoco pueden oír bien.
Thomas Junda realizó una capacitación como audiólogo y sabe por experiencia propia que muchos acuden a él con vergüenza e inseguridad. En Alemania, más de 3 millones de personas utilizan audífono, solo de una pequeña proporción de quienes padecen discapacidad auditiva. Mucha gente piensa que si usan audífono ya son viejos. Según el lema, primero el audífono, después el andador. Para mí, viejo es quien está en un grupo y no puede participar en la conversación porque no entiende a quién le rodea. Los audífonos, en realidad, te hacen joven. Los seres humanos solo podemos oír ondas sonoras de entre 16 y 20.000 hercios. La frecuencia, medida en hercios, indica la altura del tono, es decir, las vibraciones de las ondas sonoras por segundo. Cuanto más rápidas sean las vibraciones, mayor será la frecuencia. Una prueba de audición. Todos deberían poder oír un silbido de 8.000 hercios. Una frecuencia de 12.000 hercios normalmente solo la perciben los menores de 50 años. Y así continúa. Quien perciba los 19.000 hercios probablemente sea muy joven. Los audífonos funcionan como potentes microordenadores. Diminutas carcasas contienen micrófonos direccionales, Bluetooth y fuentes de alimentación. Los precios varían enormemente, desde modelos básicos por unos cientos de euros hasta dispositivos de gama alta por 5.000 euros y más. Hay audífonos subvencionados por el seguro médico que logran una mejora significativa en las conversaciones y modelos todavía mejores por algo más de dinero, lo que recomiendo porque un dispositivo así tiene al menos 6 años de vida útil. Los dispositivos son cada vez más pequeños y resultan difíciles de manipular para las personas mayores. Se vuelven cada vez más potentes. La inteligencia artificial se está abriendo camino en la audiología. En el futuro habrá audífonos que sabrán, incluso midiendo los impulsos cerebrales en el oído, en qué dirección quiere escuchar una persona para orientarse hacia allí. Entonces habremos llegado al momento en el que se podrá oír mejor con audífonos que sin ellos. Pero, ¿se convertirán los audífonos algún día en un accesorio de moda como los anteojos? Eso sería deseable para los alrededor de 15 millones de personas con problemas de audición en Alemania. Hospital Universitario de Tubinga. Hubert Löwenheim es director médico de otorrinolaringología y está desarrollando el audífono del futuro. Hoy tiene una cita con Marie-Louise Gerhardt. Esta mujer de 75 años tiene problemas de audición y utiliza un audífono desde hace 8 años. Tiene una pérdida auditiva moderada de entre un 25 y un 40%. Hubert Löwenheim, junto con una empresa emergente, ha desarrollado un sistema auditivo completamente nuevo. La pieza central, una lente de solo 5 milímetros que se adhiere directamente al tímpano. La lente está conectada a un procesador de sonido a través de un canal auditivo y transmite las ondas sonoras directamente al tímpano. Con los audífonos convencionales, el sonido se transmite acústicamente. Esto puede provocar reflexiones y distorsiones en la zona del canal auditivo, mientras que con las lentes de contacto auditivas, el sonido se transmite directamente al tímpano de forma vibratoria y pueden evitarse estas distorsiones. Marie-Louise Gerhardt es una de las más de 20 personas que prueban este nuevo audífono inicialmente durante una semana. Esto se ve bien. El canal auditivo está libre. Ahora tomaré la cámara de mano. Las lentes de contacto auditiva se fabrican individualmente porque cada tímpano es diferente. Hubert Löwenheim mide el canal auditivo de la paciente con un dispositivo desarrollado especialmente para ello. Ya puedo ver bien el tímpano. Los datos de medición van directamente a Mannheim.
Aquí tiene su sede la empresa emergente Vibrosonic y su laboratorio de producción. Dominik Kaltenbacher y su equipo trabajan en las lentes de contacto auditivas desde 2016. Ahora están casi listas para salir al mercado. A partir de las mediciones de Hubert Lübenheim, se crea en una impresora 3D un molde de silicona que se adapta precisamente al tímpano del paciente. La lente es un microaltavoz y está compuesta de varias capas. De base sirve el silicio. Las capas de metal y cerámica aseguran que el tímpano vibre. Un trabajo fino bajo el microscopio. Posteriormente, la lente de contacto auditiva debe adherirse directamente al tímpano. Las capas de la lente son extremadamente finas, más delgadas que un cabello humano. Maravilloso, todo se ve muy bien. Encaja. Durante el control final, una empleada comprueba si el sistema funciona. Los pacientes de prueba llevan las lentes de contacto durante 3 meses. Luego deben ser reemplazadas. En el futuro, el tiempo de uso debería ser mayor. Las lentes de contacto auditivas cubren un espectro de frecuencias muy amplio, desde tonos muy bajos de unos 80 Hz hasta tonos muy altos de 12.000 Hz. Los sujetos de prueba hablan de un sonido más natural y también de una mejor comprensión en la vida cotidiana. Este es un factor crucial, pero también lo es escuchar música. Las lentes de contacto auditivas costarán varios miles de euros e inicialmente no estarán cubiertas por los seguros médicos. Con este dispositivo también es posible bañarse. Para ello se retira el módulo exterior y se cierra el canal auditivo con un tapón. De nuevo en Tubinga, 3 semanas después de la medición, las lentes de contacto auditivas de Marie-Louise Gerhardt están listas. Solo otorrinolaringólogos capacitados pueden colocar estas lentes. La particularidad de las lentes de contacto auditivas es que tengo que colocarlas con mucha precisión. Son fabricadas con una forma individual para cada paciente y deben colocarse exactamente sobre el tímpano. Esto quizás sea diferente a las lentes de contacto que conocemos para los ojos. Hubert Lübenheim introduce con cuidado la lente de contacto en el oído y la coloca sobre el sensible tímpano. Bien, maravilloso. El siguiente paso es conectarla al audífono, es decir, el procesador, que se lleva por aquí afuera. El módulo del canal auditivo se conecta al procesador de sonido mediante un imán. ¿Cómo se siente? No sentí ninguna molestia al insertar la lente. Noto que tengo algo en el oído, pero no siento presión ni incomodidad. ¿Y la impresión auditiva? Muy clara y en realidad muy agradable. El producto no saldrá al mercado antes de 2025. Las pruebas y los estudios clínicos aún no han finalizado. Winnenden, en el sur de Alemania. Aquí vive Verónica Roma. El botón que esta joven de 19 años se coloca todas las mañanas detrás de la oreja es la parte exterior de un implante coclear, una ayuda para personas sordas y con discapacidad auditiva grave. El implante coclear me posibilita muchas cosas, como comunicarme bien con otras personas, lo que me da más libertad. La pérdida de audición de Verónica es congénita. La causa es un defecto genético. Su hermana gemela Dominika corre con la misma suerte. Sus problemas de audición se hicieron evidentes recién cuando las niñas tenían 5 años. Entonces aprendieron a leer los labios y les pusieron audífonos. Al principio, Verónica se sentía una extraña. En quinto y sexto grado a menudo escondía mis audífonos porque me resultaba incómodo llevar algo que los demás no tenían. La pérdida auditiva empeora y el audífono ya no es suficiente. Con 12 años, Verónica decidió dar un gran paso. Le colocaron un implante coclear.
En Alemania se estima que solo se realizan unas 5.000 intervenciones de este tipo cada año, aunque podrían ayudar a cientos de miles de personas con discapacidad auditiva. Muchos temen la operación, ya que para colocar el implante hay que perforar el cráneo. Y así es como funciona el implante coclear. La parte exterior, el procesador de sonido con los micrófonos, se fija a la cabeza mediante un imán. La parte interna se coloca con una operación debajo del cráneo. Los microprocesadores que contiene convierten las señales de audio en impulsos eléctricos y los envían a la cóclea. Allí los electrodos estimulan el nervio auditivo y envían señales al cerebro. Verónica también superó muy bien la operación de su otro oído un año después. Sin embargo, necesitó meses para acostumbrarse al implante coclear. Cuando me colocaron el implante, tuve que volver a aprender algunos sonidos porque no sonaban como lo hacían antes, como por ejemplo el gotear de un grifo. Verónica va de camino a la escuela. Puede llevar una vida casi normal. Para ducharse o nadar sencillamente se quita el implante. Solo con el tráfico tiene que tener especial cuidado porque le resulta difícil localizar precisamente la dirección de la que procede un sonido. Aquí es donde su implante coclear alcanza sus límites. La audición direccional funciona así. Las ondas sonoras llegan primero al oído orientado a la fuente del sonido. El otro oído percibe el sonido con un retraso y en otra frecuencia. El cerebro localiza la fuente del sonido basándose en estas diferencias. A Verónica le resulta difícil notar estas diferencias, especialmente en entornos ruidosos. Debo tener cuidado con el tráfico porque muchas veces no noto si tengo un auto detrás. Actualmente Verónica está sacando su licencia de conducir. Como no tiene problemas de visión ni de equilibrio, pronto podrá manejar un auto. Verónica asiste a una escuela para jóvenes con discapacidad auditiva y del habla, donde prepara su prueba de acceso a la universidad. Hay un máximo de 12 estudiantes por clase. En clase ayuda un sistema de radio. Transmite las señales del habla directamente al implante coclear. Todos usan micrófonos. El sonido se transmite directamente al oído interno de Verónica, pero también el implante tiene sus límites cuando muchos hablan al mismo tiempo. En el recreo me resulta agotador cuando hay mucha gente alrededor, porque hay más ruido y me resulta más difícil entender a las personas que están hablando conmigo. Un largo día llega a su fin. En casa, los compañeros del piso compartido han quedado para cocinar. Verónica es una joven feliz. Los implantes se han convertido en una parte importante de su personalidad. Si no tuviese un implante, estaría completamente sorda y probablemente mi vida sería completamente diferente. Verónica quiere estudiar magisterio. Las perspectivas laborales para las personas con problemas de audición no siempre son halagüeñas. Aún queda mucho por cambiar en la sociedad para que las personas con discapacidad auditiva tengan las mismas oportunidades que las personas que oyen bien. El neurocientífico Tobias Mossa continúa desarrollando el implante coclear convencional en el campus de la Universidad de Göttingen. En lugar de con impulsos eléctricos, estimula las células nerviosas con luz. Para ello, los investigadores colocan una cadena conductora de luz en el oído interno y activan la cóclea con un sonido. Las células reconocen el impulso y transmiten la información al cerebro. En principio, el implante coclear óptico funciona de forma muy parecida al implante coclear eléctrico. Grabamos el sonido, lo descomponemos y lo transmitimos al implante.
Pero en lugar de electrodos, en la cóclea, hay emisores de luz. A diferencia de las del ojo, las células nerviosas del oído no son sensibles a la luz, y por eso utilizamos terapia genética, con el método de la optogenética, para hacer que estas células sean sensibles a la luz. De modo que el equipo controla específicamente mediante la luz células genéticamente modificadas del canal auditivo. Esto abre nuevas posibilidades para los trastornos funcionales del oído. En el laboratorio de óptica, un colaborador prueba la cadena conductora de luz antes de introducirla en la cóclea. Un pequeño chip convierte las señales acústicas en impulsos ópticos. Esta es la base del método. Aún son necesarias pruebas exhaustivas en el instituto. En primer lugar, el equipo de investigación prueba prototipos de audífonos en ratas de laboratorio. Tobias Mosa y su equipo lograron que las células nerviosas de ratas sordas fueran sensibles a la luz mediante ingeniería genética. En este experimento, esta rata aprendió a pasar al otro lado de la jaula en respuesta a un estímulo sonoro. Y ahora recién lo escuchó con la luz. Las pruebas hasta el momento son prometedoras. Los investigadores creen que pronto podrán utilizar la luz para hacer que seres humanos escuchen sonidos y música. Esperamos poder iniciar el primer ensayo clínico en 2027. Queremos conseguir que se oiga de forma más natural que con un implante coclear eléctrico. Natural significa que suene más normal, con más variedad, poder seguir melodías y, sobre todo, poder entender mejor una conversación en medio de un alboroto. Escuchar música, comprender el habla y poder experimentar sonidos. Nuestro sentido del oído es un tesoro valioso. Por lo general nos damos cuenta de esto demasiado tarde. En realidad, cuando mi audición resultó dañada, me di cuenta de que no la había valorado lo suficiente. Y recién sabes lo valiosa que es cuando deja de funcionar. Por eso vale la pena cuidar la audición desde una edad temprana, de modo que el sentido del oído siga siendo una maravilla a largo plazo.